Comenzamos entonces. Ya, se está grabando, ahí sí. Bueno, la vez pasada, ¿no es cierto? Buen día primero que todo. Habíamos estado revisando lo del núcleo, vimos lo de radiactividad, ¿no es cierto? Y quedamos en esto de las reglas de estabilidad nuclear, ¿ok? Por lo tanto, hoy día tendríamos que revisar aquello o hacer ejercicios que se relacionan con eso, ¿ok? Entonces, esto lo tenemos más o menos bien simple en el sentido de que les preparé unos apuntes en realidad para poder trabajar esto de las reglas de estabilidad. ¿Ya? No sé si se acuerdan más o menos en qué consiste esto de las reglas de estabilidad. Porque tienen que pensar lo siguiente, que eh, a medida que aumenta el número atómico, ¿se acuerdan? Que siempre que se haga más alto el número atómico, eso implica que va a haber más número de protones en el núcleo, ¿cierto? Y al haber más número de protones en el núcleo, tiene que ir aumentando la repulsión, porque como se va aumentando el número de cargas positivas, las leyes de la física, ¿no es cierto?, indican que las cargas eléctricas de igual signo se repelen. Por tanto, uno dice, ¿cómo es posible que si pensamos en un núcleo alto, supongan esos que tienen 92 protones, como el uranio, por ejemplo, el bismuto tiene 83 protones en su núcleo, estamos hablando de un átomo, ¿cómo es posible que estas cargas no se repelan, no se repulsen, eh, no se toleren, ¿cierto? Como dice la física. Entonces, allí, eso de la estabilidad de los núcleos va a depender precisamente de la relación que haya entre los protones y los neutrones del átomo. ¿Ok? Y así las cosas, entonces, eh, vamos a tener las siguientes reglas. Déjenme buscar acá los apuntes. Yo, entre paréntesis, se lo subí a la plataforma anoche, ¿ya? Le subí la clase de hoy, digamos, lo que vamos a ver hoy día. Le subí dos apuntes bien con harto abundancia de contenido y le subí también una PPT de electrones en el átomo. Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Profesor, buen día, le habla Macarena. Disculpe, parece que se me pasó y me bajó la señal, ¿ya? Están siguiendo, ¿sí? Ya. Profesor, buen día. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Díganme si están viendo esta... Voy a dar zoom, por supuesto, a esto. Dejémoslo en 200 para que esté más alto. Ya. Esto más o menos es lo que sería deseable que escribieran, por eso yo me di el trabajito de escribirles esto, por cierto que está, como les digo, en la plataforma, ¿ya? Pero esto también está en la diapo, pero aquí está más resumido y traté de explicarlo de la mejor forma posible y también traté de dar ejemplos que ayudaran a entenderlo. Entonces, como les decía recién, la estabilidad del núcleo va a depender de la relación que haya entre los protones y los neutrones, ¿cierto? Porque obviamente esas son partículas propias del núcleo. Es posible entonces estimar la estabilidad de un núcleo considerando las siguientes reglas. ¿Cuál es la primera? Regla 1. A mayor energía de enlace que exista por nucleón, más estable va a ser el núcleo.
¿Qué es la energía de enlace? La entenderemos como la energía que es equivalente a la cantidad de energía que debemos aplicar para romper el núcleo. ¿Para qué? Para separarlo en protones y en neutrones. Profesor, Obviamente, ¿sí? ¿esta es materia nueva o está repasando lo de la semana pasada? No, esto no lo habíamos visto, o si lo vimos no sé, pero por lo menos lo quiero repasar bien. Entiendo que no llegamos a esto. A lo mejor, aquí, según mis apuntes, quedamos hasta aquí el otro día. Pero quiero explicarlo bien porque les presenté una PPT, ¿no es cierto? Y allí está toda esta cuestión escrita, pero ahora le quiero dar un complemento, ¿ya? Así que piénsenlo por ese lado. Entonces, ¿cierto? Si yo necesito alta energía para poder separar un núcleo, ese núcleo es estable. Claro, es obvio, ¿cierto? Porque si me cuesta mucho romper el núcleo, es porque es muy estable, porque es muy, ¿no es cierto?, resistente. Eso es una cuestión teórica. Segunda regla, y aquí empezamos a hacer el análisis nosotros. Todos los núcleos que tienen número electrónico, perdón, número atómico bajo, sobre todo los números atómicos del 20 para abajo, del 25 para abajo, es decir, desde el 1 hasta el 24, por ahí una cosa así, ¿ya? Cuya razón neutrón-protón es igual a 1, si yo divido los neutrones, los protones, me da 1, eso indica estabilidad. O bien, ¿no es cierto?, es lo mismo entender de que es aquel que su número másico es igual a 2 veces el número atómico. Por ejemplo, el magnesio, ¿no es cierto?, número másico 24, es igual a 2 por 12, ven, se cumple esa regla. O es lo mismo que vea, ¿no es cierto?, cuántos neutrones tiene 12 neutrones y tiene 12 protones. Si yo divido me da 1. Eso implica estabilidad, ¿no es cierto? Otro caso, el nitrógeno 14, es lo mismo, ¿ven? Tiene igual cantidad de protones que de neutrones, por tanto, si yo divido me va a dar siempre 1. Otros casos parecidos son el azufre 32, 16 dividido en 16, el carbono 12 va a ser 6 dividido en 6, el oxígeno 16, 8 dividido en 8, porque yo estoy poniendo los números atómicos abajo que no los puse aquí. El boro, ¿cierto? Por ejemplo, que tiene un número atómico 5, si tiene 5 va a ser 5 protones y 10 menos 5, 5 neutrones. Y 5 dividido en 5 me da 1. Todos estos núcleos, ven, tienen número atómico bajo, relativamente bajo el azufre, y su número de protones es igual al número de neutrones, o su número másico es igual a 2 veces el atómico, ven, el doble. Por tanto, eso me indica que al dividir neutrones y protones me da 1. Y eso significa estabilidad. ¿Está claro, cierto? Tercera regla. Aquí vamos a ver aquellos núcleos que tienen diferente número de protones y de neutrones. Primero, o regla 3. Si un núcleo presenta exceso de neutrones, es decir, neutrones más que los protones, neutrones mayor que protones, dicho núcleo es inestable. Ya no le pasa lo de arriba, es inestable. Y para estabilizarse, empieza a emitir radiaciones, se desintegra, descomponiéndose en otra especie y emite electrones o partículas beta negativas. Si hay más neutrones que protones, emite partículas beta negativas. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Lo hace de acuerdo a la siguiente ecuación, que representa la desintegración. ¿Ya? Esta es la ecuación. Tenemos el núcleo, ¿no es cierto?, con su número másico y su número atómico. Si tiene más neutrones que protones, por tanto, si pasa eso, va a emitir partículas beta negativas, que es lo mismo que electrones. ¿Qué le ocurre al número másico? Se mantiene intacto, no cambia, pero el número atómico aumenta en una unidad, por tanto se transforma en otra especie, ¿ven? Veamos un ejemplo. El cobalto 60. El cobalto 60 corresponde a este caso. ¿Por qué? Porque yo busco el número atómico del cobalto 27, ¿no es cierto? Hago ahora el cálculo de protones con neutrones. Son 27 protones y 60 menos 27, 33 neutrones. Cuando hago este análisis, me doy cuenta que tengo más neutrones que protones. Si tiene más neutrones que protones, entonces va a emitir partículas beta negativas de acuerdo a esta ecuación. Aquí dice, como neutrones más que protones, 33 más que 27, el núcleo es inestable y para estabilizarse se desintegra emitiendo partículas beta negativas o electrones, ¿cierto? Es decir, es un emisor beta negativo. Su ecuación de desintegración corresponde
cobalto 6027, se mantiene el másico y el atómico sube en una unidad. Y yo busco quién es el dueño de 28, es el níquel. Por eso ven, se transforma en otra especie. Y elimina la partícula beta negativa. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Si no van entendiendo me dicen. Es muy ¿Aló? simple. ¿Sí? Buen día, le habla Macarena. ¿Nada, Karina? Bueno, quiere decir de que ya no va a ser más el mismo elemento al agregarle esto. Claro, porque va, como va perdiendo, digamos, va perdiendo partículas, va cambiando, ¿no es cierto?, su estructura y va haciendo otra partícula. Y así se obtienen, por ejemplo, los isótopos artificiales, que no existen en la naturaleza. Entonces va a ser otra sustancia, pues. Va a corresponder a esto, a níquel, ¿no es cierto? Porque va a tener 28 protones cada átomo en su núcleo. Eso es lo que te está diciendo. Y ese es el trabajo de beta negativo. Exactamente, cuando se emite en beta negativo pasa esto. ¿Ya? Veamos otro ejemplo, a ver si nos queda más claro. Tengo el carbono 14, ese carbono 14, ¿cierto?, que usan para datación, para saber la edad de los fósiles, por ejemplo. El carbono 14 tiene un número atómico 6, ¿cierto? Ese número del carbono nunca va a cambiar. Por tanto, tiene 6 protones y 14 menos 6, 8 neutrones. Entonces me doy cuenta que tengo 8 neutrones más que 6 protones. Por lo tanto, si pasa esto, como 8 neutrones más que 6 protones, el núcleo emite radiación beta negativa y esta es su ecuación. Carbono 14, ¿qué le pasa cuando emite beta negativa? El número másico se mantiene, pero el atómico sube en 1, llegó a 7. Que en el dueño 7 se transformó prácticamente en nitrógeno. Igual pasa con el vanadio 48. El vanadio 48 tiene un número atómico 23. Tengo 48 menos 23 son 25 neutrones, menos, ¿cierto? Perdón, mayor que 23 protones, ¿cierto? Porque cuando hago esa resta me da 25. 48 menos 23 me da el número de neutrones. 25 neutrones mayor que 23 protones, tiene más neutrones que protones, es emisor beta negativo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hace? De acuerdo a esta ecuación. El número másico sigue manteniéndose intacto, pero el atómico sube en 1 y se transforma en cromo prácticamente. Porque el dueño del 24 es el cromo. ¿Ven? Ahí tienen 4 o 5 ejemplos que les permiten entender. Profe, ¿Sí? ¿qué es eso de beta negativo? Sabe que no cacho. No cacha, pero mire, el beta negativo, acuérdate que el otro día definimos cuáles eran las radiaciones que se emitían, ¿no es cierto? Había partículas alfa, beta y gamma. La beta negativa, por su carga, corresponde a electrones. Eso es el beta negativo. Entonces, ¿por qué emite beta negativo el átomo? Porque tiene más neutrones que protones. Por esa razón, como tiene más neutrones que protones, él se estabiliza, se desintegra, para quedar tranquilo, para quedar estable, y pierde prácticamente electrones. Eso es lo que pierde. Los bota, los elimina. ¿Y qué pasa cuando ocurre esta emisión, esta eliminación? El número másico no cambia, ¿no es cierto? Porque el número másico tiene que ver con protones y con neutrones. Pero el número atómico sí varía, sube en una unidad. Sube en una unidad, ¿viste? Sube en una unidad. Cada vez que emita beta negativa, que es lo mismo que electrones, el número másico no va a cambiar, ¿ya? Pero el número atómico va a subir en una unidad. Va a subir en una unidad, ¿no es cierto? De 23 llegamos a 24, de 6 llegamos a 7, de 27 llegamos a 28. Eso le pasa, ¿no es cierto?, a los átomos que tienen más neutrones que protones. ¿De acuerdo? La regla anterior, cuando los protones son igual a los electrones, son estables, quedan tranquilitos, ¿no es cierto? Fíjate que el azufre existe como tal, así casi. Ustedes van al polvo y sacan el polvito amarillo, ¿no es cierto? Que es un polvo amarillo, que a veces lo usan para fumigar, por ejemplo, las parras. Ahí lo he visto yo, entre otras tantas cosas que se usa el azufre. Él es estable, porque tiene igual número de protones que de neutrones, ¿cierto? Tiene 16 protones y 16 neutrones. Como tiene igualdad, esta relación es igual a 1. Yo divido 16 en 16, me da 1. Eso indica estabilidad.
Pero cuando hay más neutrones que protones, como en este caso, todos estos núcleos de acá, se emiten beta negativas. ¿Ya? Entonces se va entendiendo un poquito, mi niña. Espero que sí. Ahora, va a pasar el revés, ¿cierto? La regla primera decía, o la 3 o la 2 no me acuerdo, decía cuando tengo igual protón que electrón. Segundo, cuando tengo más neutrones que protones. Entenderán que ahora es lógico. ¿Qué pasa cuando tengo más protones ahora que neutrones? También pasa eso. Veamos la siguiente regla. Regla 4. Si un núcleo presenta exceso de protones, es decir, protones mayor que el número de neutrones, ¿cierto? Dicho núcleo es inestable también. Y para estabilizarse, para quedarse tranquilo, emite radiaciones. Eso es lo que hace. Y se desintegra descomponiéndose en otra especie, una especie de X pasa ahí, ¿no es cierto? Igual que el caso anterior, pero ahora emite positrones o partículas beta positivas. El anterior emitía partículas beta negativas, este emite positrones, las antipartículas de los electrones. ¿Y qué le pasa? A un emisor beta positivo, también el número másico se mantiene, pero el atómico baja en 1. El anterior subía en 1, este baja en 1. ¿Y cuándo va a emitir beta positiva? Cuando tenga más protones que neutrones. ¿Cuándo va a emitir beta negativo? Cuando tenga más neutrones que protones. Estamos viendo qué pasa cuando tiene más protones que neutrones y emite beta positivo. Entonces, cuando los protones son más que los neutrones, la emisión es positrónica, beta positiva, ¿cierto? Eso positrónica es beta positivo. Por lo que el núcleo emisor, este que es el núcleo emisor, no modifica su número másico, lo mantiene igual, ¿ven? Pero su número atómico disminuye en una unidad. Veamos un ejemplo. El fósforo 28. Si busco el número atómico del fósforo me da 15. Tengo 15 protones, ¿cierto? ¿Cuántos neutrones tengo? 28 menos 15, 13. ¿Cómo? Tengo 15 protones, que es mayor que 13 neutrones. La regla dice que cuando ocurre eso, emite beta positiva. ¿Y qué le pasa a un emisor beta positivo? Emisor beta positivo mantiene su número másico, ¿ven? Lo mantiene, y el atómico baja en 1. De 15 pasó a 14. ¿Quién es el dueño 14? El silicio. Veamos otros casos. El carbono 11. Carbono 11. Su número atómico es 6. Tengo 6 protones y 11 menos 6, 5 neutrones. Como protones mayor que neutrones, el núcleo emite beta positiva, emite positrones. Y cuando se emiten positrones, el número másico se mantiene y el atómico baja en 1. ¿Quién es el dueño de 5 en la tabla? El boro. Se transforma en boro. Profe, ¿Sí, mija? entonces cuando es beta positivo se le suma uno abajo, ¿cierto? Se le resta, ¿Y por niña. qué cuando salía el beta negativo también como que era un número más? No, cuando es beta positivo se le resta 1 abajo. Ya, a ver, vuelva al beta negativo para ver algo. Cuando la Por emisión es beta negativa, se le suma. Si emito negativo, le sumo 1. Si emito positivo, le resto 1. Ya la inversa. Si Pero quieren vaya al ejemplo del beta negativo. un ejemplo beta Eso que negativo. pusiste abajo. Ese, por ejemplo. Beta Ah, negativo. ya, sí, de veras. Todo Yo me sube había 1. confundido. Ya. Ya Profesor, lo entendí, profe, muchas gracias. Dale, bien. Ya. Seguimos entonces. profesor, Otro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? sí, con respecto a los isótopos artificiales. O sea, estos isótopos artificiales tienen las mismas propiedades que si fuera o sea, el elemento en su estado natural o porque artificial es menos efectivo, Mira, menos. no te vayas a encontrar todos los isótopos naturales. Si ves la tablita que te presenté el otro día, la Merck, ¿no es cierto? Allí te van a dar, cuando dice composición isotópica, allí te va a dar un 100% la suma de todos los porcentajes. Esos son los isótopos naturales, que tiene como sí. Pero cuando
tú ves un isótopo como el mismo cobalto 60, por ejemplo, el cobalto 60 no lo vaya a encontrar en la tabla, en la composición isotópica del cobalto. Ese cobalto 60 que se usa mucho en la terapia contra el cáncer, para irradiar ciertas células cancerosas, ese isótopo es artificial, ¿ya? ¿Y cómo se logra? Con este tipo de cuestiones. Se inducen estos procesos, ¿no es cierto? Esa es como la idea. Ya, hay muchos de estos isótopos que no los vaya a encontrar formando parte de la naturaleza. ¿Ok? Ya, veamos otro ejemplo. Tengo el nitrógeno 13 y veo el número atómico 7. Tengo 7 protones y 13 menos 7, 6 neutrones. Tengo más protones que neutrones, por tanto voy a emitir partículas beta positivas. ¿Qué le pasa a un emisor beta positiva o positrónico? Mantiene su número másico y su atómico baja en 1. Se transforma prácticamente en carbono. El último caso que podemos ver, de los varios que hay, el oxígeno, ¿no es cierto? 15, tengo su número atómico es 8, son 8 protones, ¿cierto? Que es mayor que los neutrones, 15 menos 8, 7. Profesor, ¿Sí? una pregunta, yo ahí estoy un poquito perdida porque cuando le resta el número atómico pasa al elemento que tiene ese número atómico. Claro, lo que pasa es que cuando tú disminuyes este número atómico, llegas a otro. Entonces, ¿quién es el dueño de ese al que llegaste? El nitrógeno en este caso. Ah, ya. Eso, aquí, ¿cierto? De 7 como bajas en 1 llegas a 6. ¿Quién es el dueño de 6? El carbono. Entonces prácticamente se transforma en otra especie. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Gracias. ¿Ya? Ya, entonces Profesor, teníamos. ¿Sí, mija? al final sería como ponerle el número de neutrones. Claro, el número de neutrones, ¿cierto? Tú lo comparas con los protones y vayas a ver eso. Entonces, hasta el minuto hemos visto 3 casos, ¿cierto? Cuando tengo igualdad de protones que neutrones, eso lo sabemos calcular, ¿no es cierto? Cuando tengo igualdad, igual protones que electrones, el núcleo es inestable, no, se mantiene igual, ¿de acuerdo? Es estable, quiero decir. Se mantiene igual, como el nitrógeno 14, ya. Segundo caso que hemos visto, cuando tengo más neutrones que protones. Si tengo más neutrones que protones, se emite beta negativo. Y si emito beta negativo, que es lo mismo que un electrón, el másico se mantiene y el atómico sube en 1, tal como estos casos de acá. Tercer caso que hemos visto, cuando es a la inversa, cuando tengo más protones que neutrones. Si tengo más protones que neutrones, se emite beta positivo y el másico se mantiene, pero ahora el atómico baja en 1. 3 casos que hemos visto. Y el cuarto caso es cuando pasa lo siguiente. A los núcleos bien pesaditos, bien pesados, miren bien. Para aquellos núcleos pesados, generalmente a partir del bismuto, es decir, ¿cierto? Cualquier núcleo que tenga un número másico más que 83 o de 83 para arriba, ¿me entienden? Núcleos pesados son los que están casi abajo en la tabla periódica. ¿Me entienden? Son los que están metidos ahí en los dos últimos periodos prácticamente. En el periodo 6, periodo 7, en las dos últimas filas. Esos, como son pesados, ahí está el uranio, está el plomo, por ejemplo, está el plutonio. Esos son emisores alfa. ¿Ven? Ya, veamos bien. Para aquellos núcleos pesados, generalmente a partir del bismuto, donde el número de neutrones es mucho mayor ahora, mucho mayor que el número de protones, no es como el caso, ¿cierto?, de la regla 2, que también pasaba lo mismo, cuando teníamos más neutrones que protones. Pero ahora, ¿cuál es la gran diferencia? También tiene más neutrones que protones, pero la diferencia es alta y corresponde para núcleos con número atómico más que 83. Esa es una condición. Entonces, donde el número de neutrones es bastante mayor que el número de protones, la emisión es de tipo alfa. Es decir, se emiten núcleos de helio, porque alfa y helio, acuérdense que era lo mismo. En este caso, al desintegrarse el núcleo pesado, su número másico disminuye en 4 unidades. Si la emisión es alfa, ¿no es cierto? Se me van 4 de aquí, porque ven, se van 4 para acá, por decirlo así.
y se disminuye en 2 el número atómico, porque se van 2. En otras palabras dicho, ¿no es cierto? Al desintegrarse el núcleo, su número másico disminuye en 4 unidades y su número atómico disminuye en 2 unidades. Veamos un ejemplo. El americio 241. Busco un número atómico en 95. Ah, es más que 83, ¿no es cierto? Por tanto, es un núcleo pesado. Analizo. Tengo 95 protones, ¿no es cierto? Y hago la resta entre 241 y 95 y me da 146 neutrones. Como el número de neutrones es mucho mayor que el número de protones y el átomo este es pesadito, está más arriba del 83, entonces la emisión es alfa. ¿Cómo queda esto? Si tenía 241, el número másico baja en 4. 241 menos 4 me da 87. El número atómico de 95 baja a 2, a 93 quiero decir, baja en 2 unidades. Por tanto, ¿quién es el dueño de 93? El neptunio. Busco en mi tabla el neptunio. Otro caso. Voy a analizar el uranio 235. El uranio 235, su número atómico es 92, es mucho más que el 83, ¿cierto? Por tanto, un núcleo pesado. Como el núcleo pesado emite partículas alfa. ¿Por qué? Porque tengo 143 neutrones, que es mucho mayor que 92. Entonces la emisión es alfa, ¿ya? Z92 ya mayor que Z83, por eso le puse que va a ser emisor alfa. Por tanto, el número másico baja en 4 unidades, 235 menos 231, y el atómico baja en 2. Llegamos a 90. ¿Quién es el dueño del 90? El torio. Otro caso, el radio 226 tiene un número atómico 88, núcleo pesado, sobre el bismuto 83, acuérdense. Saco la diferencia, 88 protones y 138 neutrones. 226 menos 88 me da 138. Por tanto, es un emisor alfa. Su número másico baja en 4, su número atómico baja en 2. Llegó a 80, ¿quién es el dueño de 80? El radón. Polonio 218, pesado, está sobre 83. ¿Ven? Tengo, Profesor, ¿sí? pero el radón no es un gas que esté estable. Exactamente, pues queda estable, pero él se formó. Él se formó, digamos, ¿no es cierto?, en el proceso de emisión de esto, porque este lo originó. El radio lo originó al perder partículas alfa. Y quedó estable seguramente allí él. ¿Por qué es estable? ¿Comprendes tú? Por su Sí, configuración pero de la... si fuera otro gas noble, por ejemplo, que está después del bismuto, no sé, como el xenón. También el- puede emitir, porque a veces estos procesos son inducidos, tú obligas, digamos, al elemento que emita radiaciones, pero naturalmente no lo va a hacer, ¿entiendes? Pero sí lo puedes inducir. Eso es lo que se llama los procesos inducidos. Mm, ¿Ya? ujú. Ya, el polonio 218, ¿no es cierto? También corresponde a este caso, emite partículas alfa, de 218 le resto 4, de 84 le resto 2 y me queda convertido en plomo. Así como el astato 218 también, ¿no es cierto? Saco los números de neutrones más que los números de protones, por tanto, 218 pasa a 214 y 85 pasa a 83 y ahí corresponde al bismuto. Al bismuto, ¿cierto? Entonces, en la guía que yo les propuse, hay una pregunta de las que suele hacerse o de las que suelo hacer. Todo esto que aprendimos acá, ¿a dónde lo aplico? Miren qué sencillo. Van a la guía que tienen por ahí en su mano ustedes, ¿cierto? O en su computador. Dice ejercicio 12 de la página 3 de la guía que yo propongo. ¿Qué dice eso? Ese ejercicio dice, el radón 222 es un emisor alfa.
fíjate que te puede parecer raro que siendo un gas noble emita partículas. Como le dije recién a la chiquilla que me habló, a la compañera, este proceso se puede inducir, obligar a que él se desestabilice. Entonces dice, el radón 222 es un emisor alfa. Luego, el nuevo núcleo formado después de una primera desintegración presenta. Entonces lo que tengo que hacer, ¿no es cierto yo? Es ver el radón. ¿Qué pasa con el radón, no es cierto? Veo su número atómico 86. Determino que tengo 136 neutrones, porque resto eso menos eso, y tengo 86 protones. Como tengo muchos neutrones, que es mucho mayor que los protones, entonces el núcleo es un emisor alfa. Escribo mi ecuación. ¿Qué le pasa a un núcleo emisor alfa? El número másico baja en 4 y el número atómico baja en 2. ¿Quién es el dueño de 84? El polonio. Por tanto me dicen, el nuevo núcleo formado, es decir, este, se están refiriendo a este, ¿cierto? Al polonio. El nuevo núcleo formado, ¿ya? Y aquí están las alternativas. Me dan como 5 alternativas y la que debo elegir, si ustedes ven ahí, la letra A, que presenta 218 nucleones, porque ninguna de las otras alternativas me calza con la respuesta. Sí, porque 218, ¿cierto? Es el número másico, que es lo mismo que el número de nucleones. ¿Por qué? Porque los nucleones son la suma de protones más neutrones. ¿Correcto? Profesor, ¿Sí? ¿cómo se hace? Porque aquí en el ejemplo no sale el número de neutrones. Es que tú Neutrones tienes que... están abajo, Yo te ¿cierto? doy, ¿cierto? Te doy eso, el radón 222. Eso es el dato que te doy. Sí, Tú la puedes entonces tomar la tabla y buscar cuál es el número atómico. Y eso lo buscáis en la tabla. ya, profesor. Al buscarlo en la tabla, resta 222 Sí, menos 86 y te da el sí, número atómico. ya, ¿Estás de acuerdo? sí. Eso. Ya. No es tan complicado, ¿cierto? No es tan complicado. Ya. Ahora, si un núcleo emite una partícula gamma ahora, porque tenemos alfa, ¿se acuerdan? Partícula alfa, beta positiva, beta negativa y gamma. Si el núcleo emite una partícula gamma, no se altera su número másico ni se altera su número atómico. ¿Ven? Se mantiene, queda igual. ¿Ven? No cambia. Solo cambia su contenido energético. Eso. Solo cambia la energía, dice. Entonces, por lo general, si uno pregunta sobre esta regla, cuando tiene más neutrones que protones, cuando es emisor alfa, pregunta cuando es emisor beta negativo y cuando es emisor beta positivo. Esos tres son los que hay que manejarse más o menos bien. Ya van a ir viendo los ejercicios que vayamos a ir dando. Y de partida les aviso la próxima clase. Ya les voy a dejar un taller para que lo hagan, pero se los voy a dejar para que lo hagan un día para otro, un par de días, una cosa así. Con calma lo hagan, cuando tengan un tiempo, se van a juntar en grupo, y lo van a desarrollar. Y ahí va a ir la primera nota que va a aportar a la nota de talleres. ¿Estamos de acuerdo? Así que traten de ir entendiendo, traten de ir guardando sus apuntes, ir ejercitándose, y con calma y buena letra, esto lo van a desarrollar tranquilamente desde sus casas, desde sus lugares de trabajo. No les voy a hacer ninguna, ya les dije, yo no les voy a hacer pruebas, porque esa cuestión sería un absurdo para mi gusto. ¿Ya? Lo van a hacer solitos, solitas, ¿no es cierto? Y en conjunto, ¿sí? Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. ¿Vale? Usted habla, cuando está desarrollando algo, habla de los números másicos. ¿Ya? ¿De dónde saca ese número? Porque yo ahí estoy un poco confundida. No sé si Sí, lo tuviste, creo que estuviste en la casa pasada, ¿sí? ¿Sí estuviste? sí, Ahí me acuerdo de haberle explicado, pero le voy a explicar de nuevo, niña, no se preocupe, tranquilidad. Voy a explicarle. A ver, déjenme aparecer en pantalla por ahí. Espérense un segundo, voy a salir de ahí. Ya. A ver si me está viendo a mí, significa que puedo mostrar lo que voy a mostrar, ¿sí? Ya. Están viendo en la pantalla, supongo, ¿cierto? Entonces yo le dije sí, profe. que vieran una tablita, que una aplicación que pueden encontrar ahí en el app, ¿no es cierto? La tabla Merck, o cualquier tabla que les sirva. Pero esa tablita Merck es la que aparece, ¿no es cierto? En la aplicación que yo les dije.
Entonces, por ejemplo, voy a hablar del radón. Ya, el radón, ¿cierto? Un gas noble que está metido acá en el grupito verde al final, ¿no es cierto? Que está allí. ¿Se fijan ahí? Rn. ¿Ya? No, está mostrando lo alcalino, es al revés. Ahí mejor. Radón, ¿cierto? Que está en el quinto o cuarto periodo. Ya. Voy a pinchar el radón. Me parece eso, ¿no es cierto? En la tabla. El radón, ¿cierto? Radón 18,9 creo que es su grupo, el grupo 18, periodo 6. Voy a ir a informaciones básicas. Informaciones básicas, ¿cierto? Ahí voy a pinchar informaciones básicas y aparece todo esto, ¿no es cierto? La información, como el punto de fusión, por ejemplo, que es un gas noble, ¿de acuerdo? Peso atómico relativo y busco donde dice composición isotópica. ¿Ya? Y en la composición isotópica, no sé si se logran ver, está el radón 218, el radón 219, el radón 220, el radón 222, el radón 223. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí o no? Hay varios isótopos. Esos son los que aparecen como isótopos naturales seguramente. Ya, eso es el caso. Por ejemplo, voy a ir al uranio ahora. El uranio lo tengo en el último periodo, en el número 92. Fíjense que el uranio es una U, por cierto, y es un mineral que les mostré el otro día, que se usa como combustible nuclear de las bombas atómicas. La bomba atómica de Hiroshima, lanzada en 1945, tenía 1 kilogramo de uranio metálico. Ya, voy a pinchar el uranio. Y aparece un trocito de uranio, ¿cierto? Como es en realidad cuando está aislado, metálico. Voy a ir a informaciones básicas otra vez acá al medio y me va a dar la clasificación, el peso atómico, el punto de fusión y todos son datos que yo quiera sacar para el uranio. Voy a seguir pinchando y voy a ver, o desplazándome hacia abajo y voy a llegar a la composición isotópica. ¿Ya? Me dice uranio 234, ¿cierto? Con un 0,0055% de abundancia. Uranio 235, ¿lo ven? Con 0,72% de abundancia. Y uranio 238 con un 99,2745% de abundancia. ¿Cierto? Esos tres isótopos, el 234, el 235 y el 238, son los isótopos naturales del uranio, que yo los puedo encontrar en ese trozo de metal que les muestro al comienzo. Si yo viera los átomos que constituyen ese trozo de metal uranio, me encontraría de cada 100 átomos con 99 que son 238, con casi 1 que es 235 y con muy poca cantidad de 234. Pero aparecen otros isótopos, ¿cierto? Ahí abajo, por ejemplo, fíjense bien, está el uranio 236. El uranio 236, no sé si lo ven, el 236, ¿no es cierto? Ese no es natural. Yo no lo encuentro formando parte del uranio. Sí lo puedo encontrar cuando lo he obtenido en un proceso de estos que estamos viendo. ¿Me entienden? Se puede obtener artificialmente. Eso es lo que pasa. Entonces, ya que estamos con la pregunta, los números másicos no aparecen en la tabla periódica cuando uno la muestra enterita, sino que hay que buscar el dato. Y yo ese dato te lo voy a entregar. Te voy a dar el dato del número másico que estemos hablando o que necesitemos. ¿Comprenden? Eso es lo que debemos entender si es posible. ¿Alguna pregunta?
O sea que para sacar el número másico es como hacer todo un proceso matemático, una cosa así. Es que, mira, el número másico es un dato que se entrega. Yo no te voy a pedir que lo calcules, sino que te entrego el dato y tú debes interpretar ese número másico. Lo que tú debes sacar de la tabla es el número atómico. Ese tienes que buscarlo. ¿De acuerdo? Profesor, Ya, gracias. ¿Ya? ¿Qué pregunta? pero el número que sale abajo de la tabla, o sea, por ejemplo, el del oxígeno es 16, ¿es el peso atómico o la masa atómica? Es lo mismo. Dijimos cierto que se llamaba masa atómica o peso atómico. Y ese valor que sale en la tabla, que puede ser un número decimal, es la masa promedio de todos los isótopos que constituyen al elemento. Si yo veo la masa atómica del mismo uranio, lo voy a volver a mostrar. Fíjate que allí, cuando pincho uranio, dice ahí 238,029, si no me equivoco. ¿Lo ven? O 0,3 aparece en la tabla. Ese valor es la masa experimental en gramos mol del uranio. Y ese valor, que sí sale en la tabla, es o se ha calculado experimentalmente. Y teóricamente yo lo podría calcular, ya les, más o menos les di una formulita, teóricamente yo lo podría calcular. ¿Cómo lo puedo calcular? De esta forma. Tomo los tres isótopos naturales del uranio, el 234, el 235 y el 238, y aplico una formulita que les dije. 234 por su porcentaje de abundancia, más 235 por su porcentaje de abundancia, más 238 por su porcentaje de abundancia, dividido en 100, me va a dar aproximadamente un valor cercano a lo que sale, teóricamente. Entonces, ese valor que sale en la tabla considera el aporte de los tres isótopos y sus respectivos porcentajes de abundancia. Prácticamente es una masa promedio de estos tres, ¿ya? Una masa promedio de los tres. Esa es la cuestión que sale en la tabla periódica para todos los elementos, ¿correcto? ¿Alguna pregunta más? Eso, como les digo, lo vimos el otro día en la clase, pero bueno, no está de más que lo revisemos, que lo volvamos. Si necesitan preguntar 10 veces, lo podemos responder 11 veces, no hay problema. Ya. ¿Otra pregunta puede ser? ¿No? No. Seguimos entonces. Vamos viendo qué más. Estábamos, ¿cierto?, con la estabilidad nuclear. Y ahora vamos a ver otra cuestión que vamos a tratar de no complicarnos mucho con los ejercicios. Profesor. ¿Sí? Sí, le quería preguntar sobre eso, porque en el PowerPoint, o sea, la clase pasada no alcanzamos a ver cinética de desintegración radiactiva. Bueno, ahora aquí lo expliqué un poco mejor. Cinética tiene que ver con el movimiento, ¿cierto? Con la velocidad con que ocurre esta desintegración. Esa es la idea. Entonces dice, la desintegración radiactiva, ese hecho de que empieza a eliminar partículas beta positivas, que partículas alfa, eso, según el tipo de átomo, puede ser rápida o puede ser lenta. Pero siempre, ya sea rápida o sea lenta, va a seguir un proceso exponencial. Así como cuando se multiplican los virus, ¿cierto? Es lo mismo. Un proceso exponencial que se puede representar a través de la siguiente ecuación: n igual a n0 por e elevado a menos k por t. Esta ecuación, que es más complicadita, yo la puedo representar. Si hago un cálculo matemático, se lo pueden pedir en matemáticas que el profesor lo haga, no lo voy a hacer yo. Llegan a esta, que es lo mismo, esto es igual a esto. Dice, dicha ecuación, esa de ahí, también es posible representarla como sigue: k por t igual 2,3 por logaritmo de n0 partido en n. Ese 2,3 permite bajar, ustedes saben, se acuerdan un poco de la matemática, de la base 2 a la base 10. Del logaritmo exponencial al logaritmo, ¿no es cierto?, natural, del logaritmo natural que se llama al logaritmo en base 10.
Entonces, esta ecuación es la que necesito yo tener. ¿Qué es lo que es cada una de estas letritas? K es la constante específica de desintegración. Esa depende, a cada núcleo es distinta. ¿Y cómo la calculo? Dividiendo 0,693 es lo que se llama tiempo de vida media o tiempo de semidesintegración. ¿Cómo saco el valor de K? Dividiendo eso en el tiempo de vida media. Ese dato siempre lo vamos a dar. Ya. T es el tiempo de desintegración. Yo puedo decir qué pasa a los 5 días que se desintegre. Si empieza hoy día, ¿qué pasa cuando llegue 5 días? ¿Qué pasa cuando llegue 20 horas? ¿Qué pasa cuando llegue 5 segundos? ¿Qué ocurre cuando llegue 1000 días? Eso, ese es el tiempo T. N0 es la masa inicial o contenido inicial de átomos. Si digo, tengo 20 gramos que empiezan a desintegrarse con un tiempo de vida media tanto. Eso es. ¿Y qué es N? N, ¿no es cierto?, es la masa que queda después del tiempo T de desintegración. Casi siempre les voy a pedir para estos efectos bien simples, para que no nos compliquemos tanto, que calculen cuántos átomos quedan. Es decir, ustedes van a tener que calcular la N. De esta expresión, calculan N, porque van a poder calcular eso, ese tiempo se les va a dar, eso es una constante, el logaritmo es un operador, y la masa la van a dar. Entonces, ¿qué les va a quedar como incógnita eso? La idea es que de esta ecuación despejen N. Y cuando despejan N, van a llegar a la masa que queda después del tiempo de desintegración, después de ese tiempo. ¿Qué es lo que es el tiempo de vida media? O también llamado tiempo de semidesintegración, que depende de cada elemento, es específico para cada elemento, se define como la cantidad de tiempo necesario para que la mitad de la masa de un núcleo se desintegre en una nueva sustancia. ¿Qué significa esto? Que transcurrido este tiempo de vida media, la masa inicial del núcleo se habrá reducido a la mitad de su valor y aún quedará la otra mitad por desintegrarse. Si yo les digo que un núcleo tiene un tiempo de vida media de 3 días, es fácil entenderlo así. Cuando parto con 5 gramos, por ejemplo, de ese núcleo, cuando pasan 3 días, se habrán desintegrado 2,5 gramos y me quedarán 2,5 gramos por desintegrarse. Si tengo un tiempo de vida de 20 días, un tiempo de vida media, y parto con un núcleo de 8 gramos, significa que N0 es 8. ¿Y qué pasa a los 20 días, por ejemplo? ¿No es cierto? La mitad, los 4 gramos, se desintegraron y todavía me quedan 4. Esa es la interpretación que se da, ¿no es cierto? Y que muchas veces nos preguntan en las pruebas de selección universitaria, nos preguntaban eso. Es muy fácil. Todo eso está metido en esta ecuación. Hay que trabajar esta ecuación, muy simple. Veamos. Un ejemplo. El ejercicio número 20 de la página 4 de la guía. Ustedes van a la guía, van a la página 4 y encuentran el ejercicio 20 que dice algo así como: en un estudio de eritrocitos, glóbulos rojos dicen que es, se suministra una muestra de 1,4 miligramos, esta unidad es muy importante por los fármacos, ¿cierto? Ya. Una muestra de 1,4 miligramos que contiene un 85% de fierro 59, ¿cierto? Este isótopo ayuda, ¿no es cierto?, a determinar ahí la cuestión de la sangre, seguramente, de la cantidad de glóbulos rojos, esa es la idea. Cuya vida media de este isótopo, tiempo de vida media, es 45 días. ¿Ven? Les estoy dando la masa inicial, N0, están conociéndolo, que es un 85% de ese valor. Le estoy dando el tiempo de vida media que les permite calcular el valor de K. Entonces, ¿qué pregunta dice? Átomos que quedan a los 20 días y le estoy dando el tiempo T. Eso lo están diciendo, ¿cierto? Primera pregunta, átomos que quedan a los 20 días. Por tanto, mi fórmula es esta. Debemos determinar, ¿cierto?, el valor de N, ese es nuestro norte, ¿cierto? Ahí vamos a llegar.
Cuando lleguemos a N, vamos a ver la masa o los átomos que quedan a los 20 días. ¿Qué necesito? K, T, eso. De esta ecuación se conoce T, que son 20 días, ¿no es cierto? Me pidieron 20 días. Y se conoce N0, ¿cierto? Que es el 85% de 1,4. Por tanto, hay que determinar primero el valor de K. ¿Cómo determinamos K? Uso la formulita 0,693 partido en tiempo día media. 0,693 dividido en 45, porque ese valor me lo dieron, me da 0,0154, 1 partido en días. O días a la menos 1 según la matemática. 1 partido en días. Ahí tengo mi valor de K, ¿ven? Tengo listo eso. Tengo T, claro, son 20 días. ¿Ven? T es 20 días. Tengo K por T, ese valor por ese valor. Eso es un operador. Eso es un operador. N0 nada más, ahora hay que meternos con N0. N0 dice, es el 85% de 1,4. Porque dice 1,4 que contiene 85%. Entonces le calculo el 85% a 1,4. Sabiendo que 1,4 es 100%, X sería el 85%. Le calculé el 85% a 1,4, me dio 1,19 miligramos, que va a ser igual a N sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, me conviene trabajar en gramos mejor. Cambio miligramos a gramos. Expresamos esta masa en gramos. Sabiendo que un gramo tiene 1000 miligramos, X gramos será 1,19 miligramos. Divido 1,19 en 1000 y me da 0,0019 gramos. Por lo tanto, ahora puedo meterme en mi formulita. Me meto acá, ¿no es cierto? En esta formulita. ¿Dónde está? En esta. Para sacar lo que necesito sacar. N. Porque tengo K, lo saqué. Tengo T y tengo N0, expresado en gramos. Voy entonces acá a la fórmula y reemplazo. Reemplazamos la ecuación para determinar el valor de N0. Perdón, de N quise decir, ahí bórrale el cerito. ¿Ya? Ese cero está de más, por favor, ahí. Cuando tomen esto, lo limpian ahí. No puedo borrarlo con está en PDF. N nomás, ya. K por T, 2,3 logaritmo N0 partido N. Reemplazo. K, ¿cierto? Lo saqué. ¿Recuerdan que lo saqué? T es 20 días, me dijeron que valor hay que pasar a los 20 días. Igual 2,3 por el logaritmo de 0,00119 dividido en N. Me queda solamente la N como incógnita. Arreglo el cuento. Esto que multiplica pasa dividiendo. Eso, por eso. Los días ven aquí se van. ¿Cierto? Se van a ir los días. Y me van a quedar solamente gramos por si acaso. Por eso voy a llegar a gramos al final. Entonces ven, multipliqué, dividí y me dio 0,134. Igual al logaritmo de N sub 0 partido en N. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, esta ecuación. ¿Cómo despejo esto? Como aquí tengo un logaritmo, le aplico la función inversa. Para sacar el logaritmo, este valor, tengo que tomar 10 elevado a este valor. El inverso del logaritmo. 10 elevado a 0,134. Y ahí se va el logaritmo, ¿ven? Me queda 0,0119 partido en N. Tomo la calculadora y elevo 10 a 0,134 igual, me da 1,36. 1,36 igual a eso dividido en N. Y ahora, esta N que divide, pasa multiplicando, el 1,36 pasa dividiendo. Por tanto, N igual eso dividido en eso. Saco que me da 8,75 por 10 a la menos 4 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, N vale 8,75 por 10 a la menos 4 gramos. Esos son los gramos que van quedando por desintegrar al cabo de 20 días. ¿De acuerdo? Que es lo mismo que eso. Que quedan después de 20 días de desintegración. Pero me pidieron los átomos. Entonces, esta masa la expreso en átomos. ¿Cómo lo hago? Veo cuántos átomos hay en este valor. Y tomo el número másico de este isótopo, que es fierro 59, y debo recordar, según la clase pasada, que un mol de átomos, es decir, 6,02 por 10 a la 23 átomos, tienen una masa de 59 gramos. Es decir, en 59 gramos de este isótopo hay esa cantidad de átomos, que es lo mismo que un mol. Por tanto, en esta cantidad de gramos, que es lo que me quedó,
¿Cuántos átomos hay? 893 por 10 elevado a 18 átomos que quedan todavía por desintegrar. Muy fácil, ¿no es cierto? Bueno, parece irónico el cuento, pero con calma, con buena letra, lo van a hacer. Cuando tengan que hacer esto para el taller, seguramente les voy a tirar uno de estos problemitas o ejercicios. Se van a ayudar con sus apuntes, van a conversar con quien sepa, van a hablar entre ustedes, y así se va aprendiendo. Y me darán una respuesta buena, seguramente. Así que tranquilidad, va a pasar igual para todas las evaluaciones que hagan. Es complejo, yo sé que es complejo, pero como les doy el tiempo suficiente y podrán conversarlo, podrán interactuar, podrán tomar apuntes, podrán revisarlos, por tanto les va a ir bien, no se preocupen. Profesor, Tranquilidad, ¿sí? profesor, me perdí mucho, pero mi pregunta es, ¿T es igual a T o no? ¿O son diferentes valores? No, po. Aquí tienes K, tienes T y T medio. ¿Dónde metes T medio aquí, po? Para sacar el valor de K. Tú tienes que, cierto, llegar al valor de K para meterte en esta forma. O sea, tú tienes que meterte en esta ecuación. Siempre, por lo menos nosotros vamos a pedir calcular N, lo que queda. Para meterte aquí, tú tienes que saber T, ese te lo doy. 20 días, 50 días, 2 horas, 2 minutos, lo que te diga. Pero el T medio también te lo voy a dar. Y el T medio lo usas para sacar K. ¿Y cómo saco el valor de K? Bueno, 0,693 dijimos, dividido en T medio, en este caso, ¿viste? 0,693 dividido en T medio. 0,693 dividido en 45 días. Pero en cambio el T son los 20 días que usáis acá, ¿ya? Entonces, te doy el valor de T medio, porque ese es un valor específico que no lo puedes, bueno, lo podías calcular, te diría los datos, pero uno lo busca en una tablita, ¿no es cierto? Y se entrega. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y sí, ¿y el contenido inicial del átomo, eso también lo da o hay que buscarlo? Sí, pues te doy siempre N sub 0. Entonces, ¿viste? Por ejemplo, te digo aquí, no sé si buscáis la guía, ¿no es cierto? Aquí dice 85% de fierro 59, es decir, 85% de 1,4 es el contenido inicial. Igual puedo darte las cosas al revés, pero ¿para qué si no me preocupa tanto? Esto que sea una aplicación nomás, si no quiero mayor problema, chiquillos, tranquilos. Chiquillas, chiquillos. Ya, no se desesperen, no se urjan, no se pongan tan tensos antes. Ah, y la segunda parte del problema decía, volvamos acá, algo no ha terminado. La pregunta, ya, respondimos la, ¿cierto? Átomos que quedan, ya subimos ya. Radiación que emite y por qué. Fácil, por cierto, estoy hablando del fierro 59. ¿Qué tendría que hacer para saber eso, qué radiación emite? ¿Qué me puede ayudar? Que no sé yo. ¿Qué tendría que hacer para saber y responder eso? Muy simple lo que tengo que hacer. Lo que estuvimos viendo al Hay que comienzo, buscar un número atómico. bien, busco el número atómico y qué sé con eso, cuántos protones tiene, y los comparo con los neutrones y veo dónde caigo. ¿Dónde caigo? ¿En qué regla? Miren qué fácil lo que pasa. Busquen el número atómico del fierro, díganmelo ya, porque no me lo sé. 26. Gracias, 26. Gracias. Letra B, entonces. Para saber el tipo de radiación que emite, comparamos el número de protones con el número de neutrones. Por tanto, debo buscar en mi tabla el número atómico. Mi compañero lo encontró, 26. Comparo, 26 protones, 59 menos 26, 33 neutrones. Como tiene más neutrones que protones, caigo en la regla 2, si no me equivoco. Como protones son menos que los neutrones, entonces el fierro 59 es un emisor beta negativo. Regla 3, ¿cierto? Fíjense la regla 3. ¿Y por qué no emite alfa? Ah, porque el número atómico es chiquito. Acuérdense que los alfas son emisores de número atómico alto, de 81, 83 para arriba. Entonces, ¿qué le pasa a un emisor beta negativo? El número másico se mantiene y el atómico sube en 1. Pasó de 26 a 27, terminó en cobalto. Entonces, ¿no es cierto? ¿Por qué dice? Emite radiación beta negativa. ¿Por qué? Porque tiene más neutrones que protones. Esa es la respuesta.
Ahí está. Y aquí le agrego, si quiero, porque no me pidió no siquiera poner la ecuación, pero la agrego yo para dejar más completo. Ya, ¿alguna pregunta? Sí, eh, eh, la regla, o sea, esa es la regla número 3, pero quería preguntar si, por ejemplo, cuando los protones son menor que los neutrones, ¿es inestable el átomo o...? El hecho de que tenga diferencia es inestable de por sí. Tenga más o tenga menos. Y va a depende de la regla. Si tiene más protones, ¿no es cierto? Dijimos que emitía beta positiva. Si tiene más neutrones, como en este caso, emite beta negativa. Y si tiene mucha mayor cantidad de neutrones, emite alfa. Entonces, voy a tener que ver cuál de los tres casos va a ser. ¿Cuál de los tres casos? Si emite beta negativa, si emite beta positiva o si emite alfa. Una de las tres cosas más o menos vamos a caer aquí en este cuento. Pero, ¿y si emite alfa es demasiado inestable? Sí, pues. O sea, son A todos excepción de inestables. los gases nobles, ¿cierto? Porque los gases nobles, por Sí, ejemplo, el xenón, el radón, emiten alfa, pero siguen siendo estables, ¿o no? sí, sí. Pero lo que pasa es que hay unas series reactivas. Lo que pasa, ¿no es cierto?, que puede que este no se quede tranquilo llegando a capo. Puede que siga siendo inestable, entonces sigue descomponiéndose, sigue descomponiéndose. Sigue así, así una cosa así. Por ejemplo, los pesados, ¿cierto? Parten emitiendo alfa, después beta y así. No se quedan tranquilos hasta que hacen como 5 o 6 desintegraciones para llegar a quedar tranquilos y estables. ¿Me entiendes? Pero aquí va a haber una pura desintegración nosotros, ¿no? ¿Qué le pasa a continuación de? Ya, eso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya, vamos a detener la grabación porque ya hemos puesto mucho. Pucha, no poner la grabación, maldición. Ya, ¿alguna otra pregunta? Qué bueno que vayan preguntando, chiquillas, chiquillos. ¿Los grupos, profe, de cuántos son? Más o menos, ¿cuántas Ah, personas? no sé, ya no han visto nada con la profesora de laboratorio, ¿no? Nada. No, hoy día nos toca. Ya, no sé, pues ustedes ven, pero por lo menos grupos de 6 más o menos, 5 6 es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias, profe. Profe, una consulta. Sí. ¿La profesora que nos va a hacer acompañamiento es la misma que nos va a hacer laboratorio? No, es distinto. A ver, lo que pasa es que el acompañamiento fue una decisión de la escuela, digamos, eh, poner nota en eso, porque notaron de que esto no se aprovechaba y que se tomaba muy a la ligera, entonces, bueno, decidieron que se podía poner nota, por tanto, si no, me quedo como de un 15%, creo que les dije el otro día. Pero la idea es que se ayude, la idea es una ayuda, un acompañamiento, no es un rajamiento, entre comillas, ¿me entienden lo que quiero decir? Perdón la vulgaridad que dije, pero la idea es que ayude, que sea un acompañamiento y que valga la pena, por ejemplo, para que le ayuden con estos ejercicios, ese tipo de cosas, no sé. Sí, esa es como la idea, ¿ya? Ah, ya, profe, muchas gracias. Profe, Sí. ¿eso del acompañamiento había que inscribirse? Entiendo que como es obligatorio prácticamente todo el mundo tiene que estar, de alguna forma se van a comunicar con usted la profesora, yo ya lo incluí en este grupo, así que se va a comunicar por este mismo grupo, yo creo, por este mismo equipo, ¿ya? Se llama Carolina Canales. Y también incluye a la profesora Josefina Carroca en este mismo equipo que tomen este mismo cuento, ya que están todos metidos acá, así que tranquilos por ese lado, Profesor, ¿sí? había llegado un correo de invitación que como que prácticamente no era obligación y había que inscribirse. La profesora Carolina agregaba un grupo de Teams, pero la verdad es que a mí no me resulta, llamo al soporte técnico, no contestan, entonces no sé si ella podrá enviar un link al correo para poder participar de la clase. Ya, de Porque no acuerdo. sé si al resto le resulta, pero a mí por lo menos no me resulta, no me aparece que estoy en el equipo. Acceso al chat aquí, si ustedes buscaran el nombre de Carolina Canales, les podrían dejarle un mensaje a ella aquí en esta cosa, no, me pregunta. Porque está incluida en este equipo la profe. Porque a mí, por ejemplo, me han dejado un mensaje. Podría ver, porque, o sea, para que sea más directo, porque ahí yo creo que tendría que verlo. En todo caso, yo lo voy a recordar.
¿Ah? Ya, profesor, gracias. Ya. ¿Qué otra pregunta más? Vayamos viendo. Vayan preguntando, no hay problema, chiquillos. ¿No? ¿Seguimos entonces? Ya, vamos a seguir, ¿ah? Ahora vamos a pasar a la parte de los electrones. Ya como que háganse la idea que dejamos de lado el núcleo, ¿cierto? Y nos metemos en la parte que don Erwin Schrödinger llamó envoltura. ¿Están viendo, no es cierto, esta PPT, sí? Díganme que se está viendo, ¿sí? Sí, se está viendo. Entonces, ¿no es cierto? Metámonos en la parte envoltura, lo que está alrededor del núcleo. ¿Cierto? Esta parte aquí moradita, por decirlo así, de color magenta, color violeta acá. Porque el núcleo lo dejamos de lado, ¿se fijan? Ya nos metimos con la radiactividad, con número atómico, número másico, con todo ese cuento. Y ahora metámonos acá en la envoltura que llamó el señor Schrödinger o Schrödinger. Entonces, ¿no es cierto? Si más o menos hacemos un poco de historia, miren, esto es como la PPT que les tengo, y trataré de explicar lo que sea necesario, y después les paso los apuntes, donde está más o menos explicadito de una manera un poco más, creo yo, mejor. Así que tranquilidad por ese lado. Acuérdense que Bohr, ¿no es cierto?, propuso que el átomo tenía un núcleo y que tenía diversos niveles de energía. ¿Se acuerdan? Y dijo que los electrones que estaban metidos en un nivel más lejano tenían más energía que el que estaba en un nivel más cercano al núcleo. ¿Ya? Y también se habló de que cuando un electrón saltaba de un nivel 2, por ejemplo, a nivel 4, ganaba energía. Y al volver a su nivel que le corresponde, esa energía que ganó la eliminaba como luz, ¿cierto? Eso es lo que dijo más o menos Bohr, que nos permitió llegar a la propuesta esta de los electrones. También Bohr, ¿no es cierto?, supuso que los electrones giraban en torno al núcleo describiendo órbitas circulares. Pero la idea, ¿no es cierto?, es, bueno, y Sommerfeld, que está al ladito, ese caballero, ¿se acuerdan que les dije que había propuesto también órbitas elípticas? Entonces, bueno, es como, la pregunta dice, ¿cómo están realmente los electrones entonces? Pues si uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. ¿Cómo se comportan estos electrones? Entonces, la teoría atómica moderna tiene que ver con la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica es la parte de la física que explica el comportamiento de partículas chiquititas como son los electrones. Y allí, ¿no es cierto?, hay que apelar un poco al principio de incertidumbre de Heisenberg. Este caballero, que era alemán, dijo, ¿no es cierto?, que era imposible determinar con exactitud el momento y la posición de un electrón de manera simultánea. Es decir, no le puedo conocer simultáneamente la posición, la trayectoria y la velocidad que tiene un electrón. Solo es posible conocerle la energía. Eso en términos generales es cierto lo que significa esto, el principio de incertidumbre. Yo lo explico de una manera distinta, parecida, en el apunte por si acaso. ¿Ya? Esto que está acá es solo teoría, no le vamos a dar mayor importancia, y después vamos a ver, ¿cierto?, lo que son los números cuánticos. Así que dejar como apuntes para después. Esto es la introducción a lo que son, como les digo, los electrones en el átomo, y ahora nos vamos a preocupar de tomar los apuntes que tengo para poder continuar con eso. Ya, pero ¿qué hora es? ¿No creen ustedes que será bueno? Porque, miren, dijeron que era conveniente hacer periodos cortos de clase. Así que voy a hacer caso a eso. Y les voy a dar hasta las 10, ¿les parece? Son las 9:45. Para que continuemos con eso mejor. 15 minutos más nos juntamos, ¿les parece? Y ahí cumplimos con las sugerencias que nos están haciendo. Así que 15 minutos más nos juntamos. Ven por un café nomás.